Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Fíjense que hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente estructural. Sí, un tema que duele un poco a veces. Totalmente. Vamos a examinar la mecánica real detrás de la rentabilidad en los mercados financieros. Y nuestras fuentes provienen de un manual que es clave. Así es. El registro operativo, la clave de la rentabilidad en trading. Exacto, ese mismo. Y la misión de esta sesión es desglosar porque saber analizar un gráfico o tener una buena racha simplemente no alcanza. O sea, no es suficiente para sobrevivir a largo plazo. Claro, porque la propuesta central del texto es que registrar los datos sistemáticamente es el único puente real entre la suerte de un día y el éxito sostenible. Es el único puente empírico, diría yo. Porque, a ver, pongamos un escenario que es muy familiar para quienes operan en los mercados. Uy, yo creo que todos los que nos escuchan van a identificarse con esto. Seguro que sí. Imagina que encadenas 3 o 4 operaciones ganadoras consecutivas. Y sientes esa sensación de que eres invencible, de que de repente el mercado tiene sentido. Sí, como si fueras un genio de las finanzas y pudieras predecir el futuro. Ajá. Y luego, pocos días después, devuelves todas esas ganancias al mercado. Todas. Y encima una porción de tu capital inicial. Sí. Y lo peor de todo, o sea, el verdadero problema, es que te quedas mirando la pantalla sin tener una explicación objetiva de qué falló. Exactamente. Es un ciclo destructivo. Y hoy vamos a desmontar ese ciclo paso a paso. Y para establecer el tono desde ya, quiero aclarar algo para quienes nos escuchan. Sí, es importante. Aquí no vamos a hablar de fórmulas mágicas, ni de un indicador técnico que nunca falla. No. De hecho, vamos a hablar de trabajo duro, de un sistema de validación. Claro. Un método que cualquiera puede aplicar para dejar de operar a ciegas. Porque operar a ciegas es la trampa cognitiva más común en estos entornos. Totalmente. Y el manual introduce una verdad muy cruda desde la primera página. Sí. La ilusión de la competencia. Exacto. Fíjate que dice que sin datos es materialmente imposible saber si tus ganancias vienen de una ventaja real en el mercado Lo que llamamos un edge estadístico. o si simplemente fue un golpe de suerte. O sea, pura casualidad favorable. Y es que es perfectamente posible abrir una posición sobreapalancada, capturar un movimiento fuerte y ganar muchísimo dinero. Festejas y crees que eres el mejor. Pero, si ese proceso no está documentado ni evaluado, ese dinero es un espejismo. Es como un préstamo que te hace el mercado. Un préstamo que el mercado te va a cobrar muy pronto y con intereses altísimos. Definitivamente. Y la fuente subraya que la falta de proceso, no medir y no anotar, es en realidad el error más costoso que cometen los novatos. Mucho más costoso que no saber leer un gráfico técnico. Sí, porque la gente cree que pierde por no saber trazar un retroceso de Fibonacci o identificar un bloque de órdenes. Y no va por ahí. El error destructivo es la ausencia de una auditoría interna, operar en un vacío de información. Exacto. Y por eso me parece vital que separemos dos conceptos que la comunidad confunde todo el tiempo. Backtesting y journaling. Esos mismos. Ayúdanos a diferenciarlos porque es clave. Claro. A ver, el backtesting es probar una estrategia usando datos del pasado. Es teoría pura. ¿Cómo ver si algo funciona en el papel? Exacto. Ocurre en un entorno estéril, gráficos estáticos, sin riesgo real de capital, sin emociones. O sea, es el equivalente a leer el manual de un avión y meterse a un simulador de vuelo. Tal cual. El simulador lo aguanta todo, pero el journaling o registro operativo es diferente. Es el día a día. Es la telemetría en tiempo real. Es anotar lo que pasa cuando estás volando ese avión en medio de una tormenta y con pasajeros a bordo. Claro, con dinero real y donde el pánico y la codicia te alteran todo el plan. Por eso operar sin un journal es literalmente como intentar navegar en mar abierto sin un mapa y sin brújula. Me encanta esa analogía. Es el puente indispensable entre solo ejecutar por ejecutar y el aprendizaje real. Pero, a ver, ahora que pasamos a la anatomía de un buen registro, el texto nos advierte de un error gigantesco que casi todos cometen al principio. La famosa trampa del Excel básico. Sí, es Excel que es un desastre porque la gente solo anota gané o perdí. Anotan la fecha y el resultado económico. $100 arriba o 50 abajo. Y desde el punto de vista de la mejora continua, eso es inútil. Completamente estéril. Si a fin de mes ves que perdiste un 15% de tu cuenta y solo tienes anotado gané o perdí,
¿No sabes por qué? No te explica absolutamente nada del motivo. Exacto. No tienes herramientas de diagnóstico para arreglar el problema. Por eso el manual detalla unas variables obligatorias, datos duros que no se pueden negociar. La fecha, la hora, el activo que estás operando y la dirección de la orden. Si es compra o venta, claro. Y niveles exactos. Precio de entrada, el límite de pérdida o stop loss y la toma de ganancia o take profit. Además del riesgo asumido y, por supuesto, el resultado final. Pero fíjate que todo esto es solo la capa numérica. Sí, porque aquí es donde entra lo que yo considero que es un detalle revolucionario de las fuentes. El game changer absoluto. Las capturas de pantalla. O sea, tomar una foto del gráfico justo antes de entrar a la operación. Con todo tu análisis dibujado. Y otra foto inmediatamente después de salir de la posición. Yo estoy segura de que esto le salva la vida a más de uno al momento de auditarse en frío. Es que combate el sesgo de retrospectiva, porque la memoria nos engaña siempre. Uy, sí. 3 días después, ves el gráfico donde perdiste y dices, ¿pero si era obvio que el precio iba a caer ahí? Claro, porque ya conoces el futuro, ya sabes el resultado. Y empiezas a pensar que eres tonto por haber entrado. Exacto. Esa captura previa congela el momento. Te obliga a evaluar si tomaste una buena decisión con la información que tenías en ese segundo específico de incertidumbre. Separa la calidad de tu análisis de la aleatoriedad del resultado. Es brillante. Y a eso hay que sumarle las variables de calidad o contexto. Como por ejemplo, ¿qué patrón técnico usaste? O si justo había una noticia macroeconómica importante en ese instante, O si cometiste errores de proceso que son los peores. como sobreapalancarse u operar por aburrimiento fuera de tu plan. Y hablando de operar por aburrimiento, aquí llegamos al giro inesperado del manual. La parte que me parece más fascinante, pero también la más difícil. Las variables psicológicas, el factor humano. Exacto. Porque el texto aclara que no se trata de hacer terapia holística ni nada de eso. Para nada. Se trata de recolectar información operativa pura y dura sobre ti mismo. Transformar las emociones en datos. Y proponen una línea de tiempo emocional en 3 fases críticas. Que son antes, durante y al cerrar la operación. Empecemos por la primera. ¿Qué debemos observar antes de operar? Ahí debes registrar si te sientas frente a la computadora con ansiedad o si hay una desconcentración evidente. O fatiga. A veces uno opera cansadísimo. Exacto. La segunda fase es durante la operación, cuando el capital ya está expuesto. Que es cuando la gráfica empieza a moverse y el corazón se acelera. Ahí debes anotar si apareció el miedo irracional, la euforia o el famosísimo FOMO. El miedo a quedarse afuera de un movimiento grande. Sí, ese impulso de entrar tarde porque ves una vela gigante. Y la tercera fase es al cerrar. ¿Qué pasa cuando ya se acabó la operación? Hay que anotar si sentiste alivio por cumplir tu plan o si sentiste un deseo peligroso de venganza contra el mercado. Ese deseo de revancha por una pérdida es el que quema la mayoría de las cuentas. Totalmente. Y la razón por la que esto importa tanto es porque cruzar estos datos revela patrones ocultos. Patrones de conducta que ni tú mismo sabías que tenías. Exacto. Imagina que revisas tu journal y te das cuenta de que tus peores pérdidas económicas siempre ocurran después de 2 operaciones negativas seguidas. Claro, porque entras en modo revancha ciego de rabia. O que descubres que en cierto horario específico tu concentración baja y siempre pierdes dinero. Es que eso es oro molido. Pasar de la simple emoción a establecer una regla dura. Ese es el salto de calidad. Porque entonces el journal convierte tus emociones en señales de advertencia matemáticas. Sí, te permite decir, bueno, estadísticamente, cuando me enojo pierdo más. Entonces la regla mecánica es tomar una pausa forzada. O apagar la computadora si tienes 2 pérdidas seguidas. Y eso es justamente lo que diferencia a quien simplemente juega a apostar en el mercado de quien de verdad gestiona un negocio profesional. Me parece una distinción vital. Ahora, una vez que tienes todos estos datos limpios, pasamos al terreno de las estadísticas reales. A las métricas de éxito que de verdad importan. Y el experto aquí introduce 3 métricas fundamentales. Vamos a definirlas rápidamente. La primera es el win rate, básicamente el porcentaje de operaciones ganadoras frente a las perdedoras, La segunda es el drawdown. que es la caída máxima de tu cuenta. O sea, qué tan profunda es tu racha de pérdidas antes de volver a subir. Y la tercera, que es mi favorita, el payoff. La relación entre lo que ganas en promedio cuando aciertas y lo que pierdes en promedio cuando te equivocas. Y aquí es donde las fuentes hacen una advertencia muy seria sobre el win rate.
Fíjate que hay una obsesión enorme y peligrosa con tener un win rate altísimo. Todo el mundo quiere un sistema que gane el 90% de las veces. Queremos tener siempre la razón. Es un tema de ego, pero el texto desmitifica esto por completo. Porque la consistencia a largo plazo no depende de ganar siempre. Depende muchísimo más de tener un buen payoff y un control estricto de tu drawdown. O sea, si cuando ganas 3 veces más de lo que arriesgas, no importa si pierdes más de la mitad de las veces. Matemáticamente tu cuenta va a seguir creciendo, aunque tengas un win rate del 40%. Es que la matemática te protege. Y esto nos lleva a un dato del texto que a mí me dejó pensando muchísimo. La paradoja del analista. Es fascinante. En este mundo ves personas que analizan el mercado de una manera brillante. Sí, que en redes sociales te dibujan el gráfico perfecto. Entienden la liquidez, leen las noticias, anticipan los movimientos con una precisión increíble. Pero sus cuentas personales están en rojo. No son rentables. Y no son rentables porque operan en exceso. Se dejan llevar por la ansiedad, cambian sus propias reglas a mitad del camino. Cortan las ganancias antes de tiempo por miedo. Y fundamentalmente porque nunca registran lo que hacen. El dominio del mercado no sirve de nada si no tienes dominio sobre ti mismo. Y el registro es la única forma de auditar ese dominio personal. Ahora, siendo súper empáticos con nuestra audiencia, escuchar todo esto de anotar tantas variables, capturar pantallas y medir emociones puede generar mucho abrumamiento. Claro, suena a que necesitas un máster en estadística para poder operar. Sí, y la trampa más común es querer diseñar la planilla de Excel perfecta o el sistema de Notion más complejo el primer día. Y al final le pones tanta fricción al proceso que no arrancas nunca. Te paralizas por análisis. Pero el manual propone un plan de acción progresivo contra esta parálisis. Un plan de 3 etapas que me parece súper realista. Es muy práctico. La primera etapa es la primera semana. ¿Y qué se hace en esa primera semana? Registrar únicamente lo básico. El activo, la entrada, la salida y guardar religiosamente las 2 capturas de pantalla. Nada de analizar emociones profundas todavía, solo crear el hábito. Exacto. Luego, al llegar al primer mes, pasamos a la etapa 2. Ahí ya incorporamos la capa cualitativa. Empiezas a registrar tus emociones antes, durante y después y evalúas si realmente cumpliste tu plan inicial o te desviaste. Y recién a los 2 o 3 meses de hacer esto, pasamos a la etapa 3. Me encanta porque construye el músculo poco a poco sin frustrarte. Y todo este proceso se sostiene en una regla de oro que el manual repite y es inquebrantable. Famosa regla. Si no se anota, no cuenta como operación. ¿Es que no existió? Si operaste y no lo pusiste en el journal, fue un espejismo, no suma a tu aprendizaje. Es tiempo y riesgo tirado a la basura, básicamente. Por eso mantener un hábito simple todos los días, aunque sea en una libreta de papel, tiene muchísimo más valor que crear un Excel perfecto que vas a abandonar a la semana. Totalmente de acuerdo. Porque sin registro no hay estadística. Y sin estadística es materialmente imposible mejorar. Te quedas a merced del azar. Y eso aplica para todo. Justamente hacia allá quiero llevar el cierre de esta sesión. Porque, a ver, incluso si alguien que nos escucha jamás en su vida planea comprar una acción financiera o una criptomoneda, esta lección es completamente universal. El principio subyacente aplica a cualquier disciplina. Claro, porque la falta de un sistema para rastrear nuestros errores, nuestros éxitos y sobre todo los estados emocionales que los acompañan, nos condena a depender de la suerte en cualquier cosa que hagamos. Y la rentabilidad, ya sea en el mercado o en cualquier objetivo a largo plazo, requiere auditar nuestro propio comportamiento, sin excusas. Sin autoengaños. Exacto. Y esto me deja pensando en algo provocado por esta misma filosofía del texto, pero llevado un paso más allá. A ver, cuéntanos, si documentar meticulosamente nuestras decisiones y nuestras emociones es la única forma comprobada de garantizar mejoras y evitar el autosabotaje, ¿qué pasaría si aplicáramos este nivel de registro operativo implacable a otras áreas de nuestra vida? ¡Wow! Por ejemplo, a nuestros hábitos de salud, a las decisiones de nuestra carrera profesional o incluso a cómo invertimos nuestro tiempo todos los días. Si cruzáramos nuestros estados de ánimo con nuestras decisiones diarias, ¿cuántas pérdidas invisibles descubriríamos? Es una pregunta espectacular para llevarnos a reflexionar. Hasta aquí la inmersión profunda de hoy. Ha sido un análisis revelador. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Fíjense que